Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no puedo dejar sino decir hola a mis amigos. Empezamos por Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Buena tarde. Yo no, Dave. Bien, ¿y tú? Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias. Acá con ganas de escuchar al Alfa. A ver qué mentira nos cuenta hoy. Una muy bella. Amigo Alfa, ¿cómo Eso es estás? verdad. Buena tarde. Muy bien. Me gustaría estar echándome un traguito así como el buen Jorge, pero ando en medio de revisión de finales. Entonces, si me pongo a beber un poco, todos van a tener 100. Entonces, pues no es justo. No es justo que todos tengan 100. Que hoy es ley seca, pero creo que en el espacio no aplica eso. Allá no, Es verdad. ni en mi depa que tengo aquí unas reservas especiales. Entonces, pero bueno, tal vez después de revisar pueda echarme un traguito como el buen Jorge. Tú, Dave, ¿cómo estás? Creo que Perfecto. nunca te preguntamos a ti. Tú Yo, llegas, yo le, yo le acabo de presentas. preguntar. Pero tú estás en el espacio, no ha llegado tu pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Muy contento, como cada semana, ávido de poder conocer de qué se va a tratar el día de hoy, que por cierto, el tema se llamará lo sagrado y lo profano, que parece que hoy sí no me equivoqué. Entonces, vamos a escuchar por ahí algo que nos va a decir Alfa. Adelante, amigo. Las equivocaciones son parte de crecer, ¿verdad? Y son hermosas. Es correcto, es correcto. Muy No bien. sabría decirles. Exacto, porque tú nunca has crecido, ¿no? Sigues siendo el mismo. Day one. Muy bien. Eh, sí, quería empezar con un pequeño prólogo al tema. Mencionar que eh, hemos tenido muy buena respuesta, muy buen feedback del episodio anterior. O sea, ustedes me conocen y mucha gente de la que nos escucha el podcast me conoce, sabe que soy una persona carrillenta, bastante carrillenta y soy muy jodón. Pues pues para avivar las cosas, ¿no? Para reírnos un poco. Pero también que tengo que decir que no me cuesta nada reconocer cuando las cosas son buenas y felicitar cuando hay que felicitar. Como una vez un amigo felicitó a otro solo porque llegó puntual. Porque llegó puntual cuando siempre ha sido impuntual y luego lo felicitó. Dije, pues ¿eso qué? Pero, adelante. Eh, el episodio anterior no solo tiene muy buena respuesta alrededor de estas 2 semanas, en los comentarios también, en los comentarios en YouTube, que es como nuestra principal plataforma, aunque también estamos en Spotify, también en persona a cada uno nos ha llegado por distintos lados lo padre y lo mucho que disfrutaron y lo intenso que estuvo el episodio anterior. Y pues yo quiero mencionar también eso, mencionarle pues a las 4 personas que nos ven y mencionar a Jorge, porque el episodio pasado, el episodio anterior estuvo hecho con muchísima pasión, estuvo hecho con muchísimo, se involucró mucho y su abordaje fue un abordaje meramente auténtico, meramente por cómo le nació, meramente por cómo lo sentía. Y creo que eso vale mucho. Eh, a mí eso me ha provocado, y Jorge lo mencionó por su propia cuenta. Tenemos un chat, lo platicó Jorge. Vatos, me gustó mucho el episodio y estoy bien emocionado preparando los que siguen. Hay que seguir con el nivel alto. Y yo coincido. Hablo exactamente así, estoy impresionado. Es verdad, es verdad. Eh, este, yo coincido porque yo ya lo había pensado. O sea, a mí ese episodio también me motiva más. Porque hay veces en que pues no le echamos las mismas ganas, ¿verdad? O sea, qué feo decirlo, pero hay veces en que no nos involucramos tanto. Pero creo que esa es una muy buena muestra de, aunque no hubiéramos tenido la respuesta que tuvimos, lo que nosotros sentimos al final cuando se acabó la grabación de ese episodio estuvo bien cañón, empezando por David. David estaba todavía muy movido, se puso a ver un juego del América y estaba viendo el juego del América y aún así nos mensajeó, oigan, sigo pensando en el episodio. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Dave? Correcto, es correcto. Entonces, pues quiero yo decirles un poquitín al principio, cuando íbamos a empezar a crear este podcast. Jorge y yo
teníamos ya esta idea desde hace unos años y lo habíamos mencionado y no llegábamos a nada. Habíamos tenido un proyecto de divulgación filosófica que nos situábamos en distintos lados de la ciudad y dábamos charlas, eh, y queríamos continuar con el podcast, pero Jorge y yo en muchas cosas somos muy diferentes y en muchas cosas somos muy parecidos. Y en las que son, y eso provoca que a veces exageremos las diferencias y que lleguemos como a un impasse y que choquemos mucho. Y en esa cosa chocamos mucho. Mi visión del podcast era una y la visión de él era otra, y ninguno cedía y no avanzábamos. Yo quería que este podcast se convirtiera en un podcast de nicho, en un podcast de nicho en donde habláramos solo de cosas que exclusivamente nos apasionaran muy cañón a nuestro estilo y que tuviéramos cuatro seguidores mutantes que salieran de las alcantarillas para escucharnos y luego se metieran de nuevo al primer rayo de sol y ya. Y Jorge siempre ha tenido una idea más universal. Él es el doctor Universalis, gran padre de la iglesia, y él quiere que el mensaje llegue a todos los rincones de la galaxia. Vea si ahí echándose un trago en la estación interespacial. Y él quería que procuráramos llegar a más rincones, difundir la palabra de Sócrates y de su amado Platón, y que buscáramos un público más abierto, con invitados y un poco más generoso el asunto. Entonces, no. Yo, por como lo veo, creo que nos estamos convirtiendo un poquito en la combinación de los dos, y eso solo es gracias a David. David llegó, David llegó a romper este impasse, David llegó a dinamizar, David llegó a proponer diferente energía, diferente vibra, David llegó a desatorar lo que estaba atorado, empezó a dejar que el agua fluyera. Y creo que un poco también fue el asunto de los egos. O sea, a mí no me costó tanto ceder con David como si tal vez me hubiera costado ceder con Jorge, y tal vez a Jorge no le costó tanto ceder con David como ceder conmigo. Entonces David es este punto clave, es ese punto iniciático, inicial, en donde pudimos echar a andar este proyecto, y creo que el proyecto ahí va. Entonces yo muy contento de estar en él, Oye, muy contento de continuar. Dale, dale, dale. que si me dejas interrumpirte, fue muy gracioso realmente cómo salieron las cosas, porque yo los invité a grabar en un podcast en el que yo estaba anteriormente, que hablábamos de cine. Y la verdad es que tuvimos una dinámica muy padre en ese episodio, y acabando el episodio inmediatamente platicamos de que estaría padre hacer otro podcast con otro tipo de giro y todo. Y dijimos, pues ya, ¿por qué no grabamos la próxima semana? Y los dos se quedaron así como que, no, o sea, hay que, le digo, llamamos, ¿qué tiene? Pues que va a salir horrible. Y sí, sí salió horrible, pero todavía yo tengo la esperanza de que volvamos a grabar ese episodio, porque ese tema me gustó, se me hizo que quedó muy padre con las fallas que tuvimos. Pero sí, sí lo recuerdo con mucho cariño a ese primer podcast que grabamos. Sí, exactamente. Algo en lo que coincidimos Jorge y yo es que eh, a veces nos tomamos demasiado en serio las cosas. Entonces, hay que grabar. Sí, pues yo pensaba en irme al desierto 40 días, Jorge a buscar los restos de la Biblioteca de Alejandría para estudiar, para prepararnos para eso. Sí, y David dijo, no, no, venga. Y es gracias a eso que esto nació. Entonces, estamos reempezando la segunda temporada. No, no reempezamos. Estamos empezando la segunda temporada, renaciendo de este podcast. Y pues venga, ojalá y tal vez el nivel del episodio anterior no lo repitamos en 6 años, pero la pasión y el qué tanto nos involucramos, eso sí queda, y eso se lo vamos a deber siempre a Jorge. Oye, Alfa, nada más quiero decir una cosa súper rápido. Me impresiona realmente lo que estaba viendo Jorge. No veía una botella así desde Remy, cuando veía la de el borrachito que cuidaba en aquella anime, con su changuito así, esa botella de ese tamaño y así como Jorge. No sé si sea vino rojo, no sé, pero wow. Gracias por tus Es una porter. kindest words, my friend Alfa. Yo no, yo no soy generoso como tú, yo solo hablo factos, puro facto. Bueno, David nos dijo que este episodio se llamaba Lo Sagrado y lo Profano. Yo sí he estado muy nervioso, en realidad, por este episodio. Yo estaba preparando otro episodio para hoy. Es un episodio que va a ser dentro de tres míos, porque después de este va a haber uno de Jorge y luego uno mío y así. Entonces, cuando estaba preparando ese, me di cuenta que no podía abordar ese sin echar dos episodios antes de contexto y de preparación, y este es este.
Igual, yo no lo quería hacer hasta que ya tuviera pelo gris y la barba así, todo hasta que fuera un sabio, por lo importante que se me hace. Y porque a lo sagrado, como dice el viejo Kierkegaard, hay que acercarse como Jorge. ¿Con qué? Con temor. Y temblor. Con temor y temblor. Entonces yo me acerco siempre a esto con temor y temblor. Me lo tomo muy en serio porque creo que lo merece. Pero pues venga, vamos a empezar. ¿De dónde saco este título? Lo saco de tal vez la figura más importante de las religiones comparadas y uno de los más grandes estudiosos de religiones que se escribe Mircea Eliade, también lo mencionó mucho, creo que el nombre en rumano se pronuncia Mircea o algo así. Y bueno, Mircea Eliade, Mircea Eliade. Este es un libro que él saca en 1957 y pues justamente nos propone un acercamiento, un entendimiento o unas acotaciones y condiciones para que se dé lo sagrado. Quiero empezar mencionando a uno de los filósofos de cabecera de este podcast que se llama Friedrich Nietzsche. Y Friedrich Nietzsche dice, dentro de muchas cosas, dice, ya no existen los hechos, solo las interpretaciones. Esto lo podemos tomar desde el punto de vista de la posmodernidad, porque vivimos en la posmodernidad, en donde todo lo que ocurre en realidad no es tanto lo que ocurre, sino cómo lo interpretamos y cómo lo tomamos y cómo decimos que fue. Y eso parece ser una gran realidad. Ya no existen los hechos, como yo decía de broma, los factos. Ya no existen los factos, ya es pura interpretación. Y Nietzsche lo veía desde finales del siglo anterior. No, hace 2 siglos. Entonces, ya no existen los hechos, solo las interpretaciones. Y hay otra frase muy importante de Nietzsche, la más famosa, que es Dios ha muerto. Cuando dice eso, Nietzsche no quiere decir que Dios se ha muerto literalmente. Nietzsche se refiere a que Dios se ha muerto como lo que significaba para nosotros, como valor, como símbolo, como realidad generadora y ordenadora, como una razón y como un porqué, como esperanza y como destino. Así muere Dios para nosotros. Eso que representaba para nosotros. Entonces, él mismo, y a mí me encanta cómo lo dice, porque hay muchos ateillos chafas que creen pensar, pero no piensan. Él dice, bien, es muy probable que el ser humano haya inventado a Dios, pero eso no es motivo para no ocuparse de él. Eso, fíjense lo poderoso que es. Incluso si el ser humano inventó a Dios, no es motivo para no pasar horas, meses, años preocupados por esto. ¿Por qué? Por lo que les voy a decir, por la relación con lo sagrado. ¿A qué vengo con eso? Que vivimos en una crisis de la relación con lo sagrado. ¿Por qué? Pues por las razones por las que quieran. O sea, por culpa de las religiones establecidas, pues sí, probablemente sí, mucho. Pero también por culpa de las alternativas que han salido, que solo son ocultos que manipulan a la gente y que abusan de ella, o que son eh, grupos de vanidad y grupos superficiales. Y ustedes creo que ya saben, ya tienen en su cabeza más o menos como de qué tipo de grupos estoy hablando y no creo que sea necesario mencionar a los Tuluminatis y a todas esas basuras. Pero pues también es culpa de ellos, ¿no? ¿De quién es culpa de la crisis de nuestra relación con lo sagrado? ¿Del exceso de relación con la tecnología que tenemos hoy en día? Sí, también probablemente. De la ausencia de contacto con la naturaleza que tenemos, también probablemente. Todo eso, mucho más. eh, la culpa se puede distribuir en un millón de lugares, pero lo que es muy fácil de coincidir es que estamos en una crisis de relación con lo sagrado. Entonces, vamos a empezar a hablar de qué es lo sagrado. Primero, lo sagrado es parte de un binomio y no se puede entender lo sagrado sin entender la otra parte del binomio, que sería lo profano. ¿Qué es lo profano? Bueno, o sea, no creen que, oh, voy a decir esto y voy a hablar eso. O sea, sí voy a dar un rodeo, esto no es un bait de esos que hablan todo un rodeo y nunca llegan al punto. Sí voy a dar un rodeo, pero sí voy a llegar al punto, sí voy a decir qué es lo sagrado y también les voy a decir qué es Dios. O sea, les voy a decir que es Dios. Emociónense de una vez. Pero también preocúpense,
porque el hecho de que les diga qué es Dios no les va a hacer más fácil encontrar a Dios. De hecho, les va a ser más difícil que encuentren a Dios. Eh, es en serio. Y espero poder explicarme. Muy bien, entonces, ¿qué es lo profano? Lo profano es lo que es común, lo profano es lo que es regular, lo que es normal, lo que es de todos los días, lo que es cotidiano, lo que significa lo que es y nada más. Es el trayecto cuando te subes a tu carro de tu casa al trabajo, que solo es para llevarte al trabajo. Es el trago de agua que te das solo para hidratarte. Es el saludo que das solo para indicar que ya llegaste. Eh, Todo aquello que no tiene un significado especial, todo aquello que no es lo que es y además algo más. Eso es lo cotidiano y en realidad estamos rodeados de lo cotidiano, vivimos en lo cotidiano 99.9% del tiempo. Tal vez ahorita ustedes están pensando en la tía mística, en el tío chamán, tal vez en ustedes mismos que ven ángeles y que ven luces especiales todos los días. Déjenme les digo una cosita. Para mí, y eso solo es para mí, aunque yo solo hablo factos, ¿verdad? Aquella gente que dice, para mí todo es sagrado, está mintiendo. Aquella gente que dice, yo veo a Dios en todo, todo el tiempo, están mintiendo. Ojo. Aunque tengan esa capacidad, porque les aseguro que sí hay gente que tenga esa capacidad, hay gente con una vibración, una cosa especial en su alma, en su cuerpo, lo que sea, sí hay gente que puede encontrar, hacer todo sagrado, ellos pueden sacralizar las cosas, se los juro que sí hay gente, que ellos pueden ver a Dios en cada instancia, en cada circunstancia, en cada cosa, aunque pueden hacerlo, no lo hacen todo el tiempo, simple y sencillamente porque es insostenible. No existe capacidad humana que sostenga la relación con lo sagrado todo el tiempo. No, no existe. O sea, es definición, es lógica. Eso lo dice Parménides. A ver, recordemos el estado emocional en el que estaba Jorge el episodio pasado. Estaba on top, o sea, estaba intenso, estaba Super apasionado. Saiyajin. Exacto, estaba ultra instinto. Entonces, estaba ahí, muy bien. Jorge es una persona que puede acceder a ese estado más veces de las que no. Cuando lo intenta, acierta en un 75% de las veces en sus cursos, en sus clases. Él puede, pero no puede estar en ese estado todo el tiempo. Y nada más estamos hablando de un estado de pasión compartiendo un tema. No estamos hablando de lo sagrado. Entonces, estar ahí, yo estoy todo el tiempo en lo sagrado. BS, my friend. BS. Entonces, eh, a ver, la pasión, el enamoramiento, el raciocinio verdadero, todos esos son estados reales y son estados alcanzables, pero no sostenibles. Lo sagrado es tal vez el estado más extraordinario y el más inalcanzable, y por supuesto el más insostenible. Entonces, el ser humano, yo les digo, si tiene una capacidad de alcanzar lo sagrado, la más rara de todas, pero pues es la más insostenible. Entonces, la gente que esté en contacto constante con lo sagrado, porque sí hay, es la primera que debería entender que no se puede estar todo. Entonces, el que lo dice está mintiendo. Entonces, vamos a seguir definiendo un poquito. Eh, Antes de decirles qué es lo sagrado, antes de decirles cuáles son las condiciones que Mircea Eliade propone como lo sagrado, les voy a aclarar algo que es muy importante y que ahorita tal vez ustedes estén pensando. Eh, yo en mi clase de filosofía, en mi curso de filosofía, tengo un tema, como un gran tema, que es la metafísica. La metafísica es un tema en general muy complicado, sobre todo si la partes o sea, si partes desde el mero mero que es Aristóteles. Entonces, una de las formas en las que yo abordo la metafísica es nuestra relación con la muerte, Heidegger, es nuestra relación con Dios, es nuestra relación con lo divino, ¿no? Entonces, para que sea más fácil, pregunto sobre el tema de Dios. Y muchos de mis alumnos me dicen, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿verdad? Yo no creo en la iglesia, yo sí creo en una energía, bla, 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 bla. Entonces la pregunta que podría surgir ahorita, o muchos que tal vez digan, yo no quiero ver ese episodio porque el güey va a empezar a hablar de religión y el güey va a empezar a hablar de la iglesia. La pregunta sería, dale, Dave, si quieres decir tú habla. Ahorita, Si ahorita te la, pregunto. si la pregunta es, ¿la religión es lo sagrado?
creo que todos fácilmente podemos coincidir en que no. La religión no es lo sagrado. Si la pregunta es, ¿la religión facilita o ayuda a veces a encontrar lo sagrado? A veces sí y a veces no. Creo que hoy la mayoría de las veces no, pero algunas veces sí, y algo que sí hay que darle a la religión es que tiene muchas herramientas para facilitar el acceso a lo sagrado. Pero las herramientas no es lo más importante, lo más importante es el sujeto que busca, lo más importante es el individuo, y aquí di la primer clave de lo sagrado. Dave, antes de continuar, ¿quieres comentar? No, aún no. Yo nada más eso de la religión alfa, o sea, estoy de acuerdo contigo, que la religión ahorita no todas te acercan, no lo hacen de la mejor manera, pero sí en teoría es como de lo que deberían de tratarse, o sea, hasta en su misma palabra religión está esa idea, ¿no? O sea, como hacer religar o esta relación justamente entre lo profano y lo sagrado, pero bueno, una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es lo que es. 100%. Y ahora, como dices, la religión a veces es obstáculo. ¿Por qué? Porque si pertenecemos a una religión y perpetuamos los ritos o perpetuamos las fórmulas y los formatos de manera superficial, lo hacemos solo por hacerlo o a veces solo lo hacemos como un valor familiar o porque en mi círculo social tengo que ir a la Medalla Milagrosa o a Casa Íñigo porque es lo que hacen las familias bien. Entonces, pues está bien, está padre, es un gran valor y es un valor bonito, es un valor familiar y social, pero no lo estamos viendo como a un acercamiento, un abordaje o un formato para acceder a la experiencia de lo sagrado. Entonces, ahora sí, voy a empezar a decirles un poco qué es lo sagrado. Mircea Eliade propone algunas características, más bien unas condiciones de qué es lo sagrado. Yo voy a complementar mucho esto, o sea, voy a estar dando lo que dice Mercedes y al mismo tiempo sin decirles cuándo voy a estar metiendo de mi cosecha. Entonces, lo que voy a decir a continuación no es el libro de Mercedes, son muchas, ya es mi interpretación y además de Jaime Bujigas. Entonces, a ver, Mircea le dice, hay unas condiciones básicas, naturales para lo sagrado. Yo digo, ¿se puede dar lo sagrado sin esas condiciones? Sí, sí se puede dar lo sagrado sin esas condiciones, pero es mucho más difícil. Y ahora otra cosa, ¿esas condiciones garantizan lo sagrado? No, jamás, definitivamente no. Lo sagrado jamás está garantizado. Em, Tenemos una final. Bueno, no pensemos en esa final de Champions porque aquí hubo 5 goles. Pero pensemos en una final de Champions, que es tal vez el momento más importante de fútbol del año, cuando no hay grandes torneos de selecciones. Estamos ahí buscando la experiencia de lo increíble, de lo heroico, tal vez a partir de los goles, a partir de los estadios, de lo que se juega y todo eso. Mi pregunta es, una final de Champions garantiza que tengamos una experiencia del atleticismo puro, de lo heroico en el fútbol, de una experiencia inolvidable. ¿Lo garantiza, David? No lo No, no, garantiza. claro que no. No. ¿Lo facilita? Sí, sí, Claro. claro, Es por muy supuesto. probable que exista. Y Pero porque así también es. tú estás predispuesto a querer vivir esa experiencia. Mi querido Dave, acabas de decir la clave, acabas de decir tal vez la palabra más importante de todo esto que voy a hablar, la disposición. Y en serio, amiguitos, esto no está ensayado, esto no está preparado, esto está completamente improvisado. Eh, la disposición es lo más importante de todo para la experiencia de los errores, de todo. Entonces, vamos a empezar. Primera condición. La primera condición es el espacio sagrado. Un espacio sagrado tiene por fuerza que estar separado del mundo. Fíjense, puede ser solo una línea en el piso trazada con gis en una capilla en medio del desierto entre Torreón y Parras. ¿Por qué lo digo? Pues porque ahí está. Eh, Puede ser una puerta de tela, esas que nada más está la maldita tela colgando ahí.
Puede ser la cima de una montaña, puede ser el altar al fondo de un templo impresionante, puede ser lo que sea, sí, pero tiene que ser tratado como tal. Si es un lugar que no se trata con un respeto especial, si es un lugar al que la gente puede entrar y salir comiendo palomitas, niños rebotando la pelota, gritando, gente viendo el celular, raza peleándose, el espacio no está teniendo el trato de sagrado, entonces ya no lo es. Ya no es mágico. O sea, tiene que ser un espacio sagrado que se trate como tal. Eh, como David anticipó, porque es un genio, la primera gran palabra que va dentro de todas esas condiciones es la disposición. Es un lugar en el cual cuando tú accedes tienes una disposición especial en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, en tu corazón, para recibir lo que ahí ocurra o para participar de lo que va a ocurrir ahí. Y incluso si es puro silencio por 3 minutos, o si es puro silencio por 2 semanas. O si es escuchar algo, si es participar en un rito, pero en ese lugar tu disposición no es la misma que la que tenías afuera. Incluso, insisto, si es una línea de gis en el piso de una capilla de adobe cayéndose a pedazos. Lo sagrado requiere una disposición. Entonces, pues lo sagrado requiere condiciones. Pero la disposición es la condición más importante porque, ya les voy a dar la segunda clave, lo sagrado depende más bien de ti, más que de las condiciones. La primera condición y la condición fundamental es que entiendas que lo sagrado va a ocurrir en ti. Y voy a profundizar en eso, pero aquí estamos, espacio sagrado. Tú en un espacio sagrado. Segunda condición, el tiempo. Nuestro primer capítulo del podcast, a pesar de lo que diga Jorge y a pesar de lo que diga David, fue uno que se trata del tiempo. Y ese episodio fue un capítulo muy especial en donde yo hablé y defendí la idea de que el tiempo no existe. Y lo sigo defendiendo porque soy un epoptés. La definición de epoptés la di en el capítulo de los misterios eleusianos, los misterios de Eleusis. Eh, el tiempo sagrado me ayuda a confirmar lo que digo, que el tiempo no existe como tal. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es una convención, el tiempo es una medición, el tiempo es un concepto. Un segundo que es algo arbitrario que decidimos partir, ¿no? De lo que vimos. Una hora que es algo arbitrario cómo decidimos partir nuestra vida. En ese capítulo yo hablaba del kairos. En Grecia tenían tres concepciones del tiempo. El tiempo normal, al que nosotros entendemos como el tiempo del reloj y todo eso, que es el cronos, el tiempo que corre y del que participamos normalmente. Luego tenían el aion. El aion es el tiempo de los dioses o la eternidad. Eh, de ese no participamos jamás. Y el Kairos es ese momento súper mágico, súper especial, en donde podemos tener una pequeñísima participación, un pequeñísimo toque, roce de la eternidad dentro de nuestro tiempo común y corriente. Este, entonces, eh, ya los griegos nos decían que hay diferentes tipos de tiempo. ¿Cuál es la condición del tiempo para que se dé lo sagrado? La condición del tiempo es dedicarle tiempo. Básicamente, es sacrificar algo de tu tiempo para que ese tiempo estés concentrado únicamente en lo sagrado. De nuevo, ¿de qué estamos hablando? De disposición. Eh, Necesitamos el tiempo, cronos, sacrificar nuestro tiempo cronos en una disposición para encontrar esas partículas de Dios que le vamos a robar a lo sagrado y lo vamos a meter dentro de nuestro tiempo chiquito y limitado, en nuestros segundos mortales. Disposición. La tercera condición sería el objeto sagrado. Esta condición es de gran, gran, gran ayuda. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a la disposición. De nuevo, puede ser nada más una copa, puede ser un báculo, una manta, una esfera, puede ser lo que quieran.
pero la condición de ese objeto es que ese objeto tiene que tener una carga significativa. Ese objeto no puede ser solo el objeto, tiene que apuntar hacia algo más. Tiene que representarnos algo más de lo que es simplemente el objeto. Si como esa comida, no es solo comida que nutre, estoy participando de algo mucho más grande. Si bebo de ese vino, estoy bebiendo la sangre de Cristo. Si como de ese pan, estoy comiendo del cuerpo de Cristo. Honestamente, ¿quién lo vive así? ¿Quién en verdad lo vive así? Hoy es domingo y tal vez ciertas personas fueron a misa. ¿Quién de esos lo vivió así? Yo diría que casi nadie. Lo hacemos sin esa verdadera disposición. Y Incluyendo a los mismos sacerdotes, o sea, yo creo que la mayoría no, ni al caso. justo, y ellos son los más vacunados. O sea, eso definitivamente son los más vacunados ante la experiencia de lo sagrado. Oye, Alfa, Sí, dale, ¿me dale, dale. permites compartirte algo? Ahorita me acordé y lo quería compartir a propósito de lo que dijiste porque me pareció muy... Sentí una gran admiración. Cuando hace poco tuve la oportunidad de ir a Japón y estábamos en Osaka y fuimos a un pequeño templo que se encontraba entre unas calles. Está lleno de templos, pero este era un templo muy pequeñito. Nosotros andábamos buscando un sello. Y en eso llega un hombre, ya nos habían dicho cómo se hacía la reverencia, pero yo me quedé callado realmente porque tenía curiosidad de ver cómo lo hacían. Y te puedo decir de verdad, de corazón, que sentí una gran admiración y hasta un poco de envidia por la conexión que tuvo esta persona. O sea, llegó, hizo una reverencia, tiene una campana. Luego alzó los ojos y tenía como la mirada perdida, como si realmente estuviera en, en, en el rezo que él hizo, en el pensamiento que él hizo, en la comunicación que él tuvo con esa deidad en ese momento. Veías que todo su enfoque durante esos breves minutos estaba ahí. Este, y era algo realmente de admirar, algo que yo no había visto, por lo menos no recuerdo el vivirlo de esa manera. O sea, realmente estaba eh, todo lo que representa él estaba, es hasta difícil de explicar, por eso digo que hasta sentí una gran admiración. Estaba viendo, pero realmente no estaba viendo a la figura representativa, como que él estaba viendo más allá y luego termina de hacer su reverencia y realmente estaba dando gracias, o sea, realmente lo hacía de corazón. Vamos, no era como nosotros hacemos malamente, no digo que todos, no digo que todo el tiempo, pero que te persignas, ¿no? Así como que, paso por la iglesia, cuando realmente no sientes que signifique nada. Él al terminar y dar las gracias realmente veías que significaba algo para él. Y se fue y hasta la manera en la que se despidió con todo el respeto, sentí un poquito de envidia y de admiración por ese hombre. O sea, es algo muy bonito de ver. Estás también mencionando algo clave que es que lo sagrado es individual. Es individual. Tú podías estar, estabas cerca del Señor, si te hubieras puesto pegado a Él, no hubieras experimentado lo que él experimentaba. Lo sagrado difícilmente es colectivo. ¿Se puede dar lo sagrado en colectivo? Sí. ¿Se puede dar en común? Sí. Pero ¿cómo garantizas que la experiencia sea la misma para todos y que las condiciones que pones funcionen para todos? La experiencia de lo sagrado es básicamente individual. Y es que es lo padre, o sea, ese señor, o sea, tenía esa disposición, estaba completamente sumergido en lo que tenía y por eso él estaba participando de eso, que tú estabas, como decimos, tan cerca y tan lejos, tan cerca y tan lejos. Sí, Y, literal. y mira, lo más importante es que ya sabemos a dónde se ha ido todo el dinero que se desvió del podcast, que era para los becarios que no les hemos pagado en 2 años, y pues ahí el David paseándose en Japón, desviando dinero de este hermoso podcast. Muy lamentable, David, pero muchas gracias por tu participación. En verdad estás hablando de lo que estamos diciendo. Y es que es eso, el sacerdote, como dice Jorge, o la señora que va y toma la hostia y en la fila está viendo si vino sutanita o manganita y a ver si se divorció o a ver que le quedó horrible ese nuevo pelo o cómo estará después de que se le murió el papá porque ella nunca trabajó. Sí, todas esas cosas pues estamos muy lejos de lo sagrado, porque lo sagrado no acepta medias tintas.
no acepta fórmulas vacías. Como decía Borges, el más grande poeta que ha dado esta tierra, el que no ha dado todo, no ha dado nada. Uh. Jorge, voy a pasar a hablar de rito y ceremonia. ¿Quieres decir algo antes? No, o sea, me quedé pensando también como en, por lo que decías tú y lo que decía Dave, o sea, también justo estaba pensando en que lo sagrado se manifiesta donde no hay ojos, casi siempre. Eh, y a veces también en lo colectivo, pero siento que cuando es colectivo es donde hay cuerpos en sintonía. Cuerpos, no boca, bueno, boca puede ser, pero no juicio, o sea, como esas danzas, ciertas danzas que hay ritualísticas en donde varias personas se meten como en una sintonía grupal, eh, pero son como muy específicas, ¿no? O sea, sí creo que es más sencillo quizás en la soledad, pero lo veo como que en esos dos polos, o sea, como en el grupo, pero en un grupo que está haciendo algo colectivo como muy físico, eh, o en la soledad. O sea, creo que donde es más difícil es en una congregación cotidiana como lo es ir al templo, en una misa. Sobre todo, tienes razón, por lo que decías, se vuelve un asunto social. Creo A, que a menos de que, perdón, a menos, es que también nosotros, y otra vez es como, creo que lo que nos ha pasado con la religión es, a final de cuentas, hemos ido cambiando con las generaciones. Por la postura que tenemos frente al mundo en la política, en lo económico, en la ciencia y también la tecnología. O sea, yo sí creo que ir a una catedral en la Edad Media y escuchar música adentro de un templo, sí podía quizás a lo mejor acercarte más a una experiencia distinta. Ahorita la música la ponemos en todos lados. En ese entonces la música tenían que creer, o sea, tenían que estarla tocando en el momento. Y qué lugar más impresionante para escucharla que en una catedral, por ejemplo, o en un gran templo, claro. con cantos, ¿no? Y más si es Bach. Ajá, o sea, imagínate. No, no puedes, Bueno, Bach ahí es no, posterior, pero no sí, puedes, o sea, no puedes subir de Dios. pero a lo que voy es que en ese entonces no había audífonos, no había cómo reproducir la música, no había nada de eso. Entonces, en un mundo con poca música, de repente entrar a un lugar impresionante, con una acústica bien interesante y con esas composiciones, esas voces, o sea, siento que la estética sí te puede pegar de una manera que te señale hacia algo sagrado, pero es algo que ahorita nos cuesta trabajo, estamos sobreestimulados, Sí, ya no es lo mismo. coincido. Y creo que una cosa que tiene que ver con lo que dices de lo sagrado se puede dar en multitudes cuando están involucrando el cuerpo, es que las experiencias de los sentidos permiten menos bullshit, permiten menos discursos y permiten menos narrativas repetidas, vacías, que nos damos todo el tiempo. Y cuando la experiencia es mental, cuando la experiencia es racional, aquí estamos rodeados de pura bullshit, estamos rodeados de pura narrativa y discursos que repetimos y preocupaciones y estamos en todos lados. Y cuando sientes algo con el cuerpo, lo sientes y permites muchísimos menos discursos que te digan qué estás sintiendo, nada más lo estás sintiendo. Y cuando escuchas algo que te atrapa, que te arroba, cuando te lo gritas algo así, la experiencia es muchísimo más real, más directa y por lo tanto te involucra más y te facilita más el acceder a ese estado. Entonces, vamos a hablar de mucho de eso. El rito y la ceremonia, ¿son necesarios? No. Con mayúscula, no, no son necesarios. ¿Ayudan? Ese es el más complicado de todos por lo que estamos diciendo. Mm, puede ayudar o puede convertirse en el obstáculo más importante. David, ayúdame aquí. Supongamos que tú tienes una lesión en el hombro, ese hombro frondoso, enorme, bien formado que tienes. Eh, tienes una lesión en el hombro y esa lesión es provocada porque haces mal un ejercicio. El asunto es que tu entrenador te dice, David, te duele aquí todo esto y no puedes mover bien esto porque tu ejercicio está incorrecto y te está lesionando cada vez más.
Si tú no escuchas, si tú sigues con tu misma fórmula, con tu mismo formato, no escuchas a tu entrenador y sigues haciendo lo mismo para que dices, no es que me voy a fortalecer y como me fortalezco me voy a curar la lesión. ¿Cuándo tienes más oportunidad de sanar? ¿Cuando dejas de hacer el ejercicio o cuando sigues haciéndolo mal? Excelente. Lo pusiste, no lo pude haber puesto mejor. No, definitivamente cuando dejas de hacerlo, cuando das espacio, podría parecer raro, pero es mejor no hacerlo y dejar descansar a seguir haciéndolo mal. Exactamente, empezar de cero. Empezar de cero, paradójicamente te va a acercar más porque estabas en esta dirección y era para acá, entonces empiezas de cero para acá. Entonces, muchas veces nos lo dicen, pero no escuchamos, somos necios, somos tercos y así seguimos. Entonces, no, nosotros repetimos incesantemente ritos que no solo no nos están acercando a la experiencia, sino que nos están alejando, justo porque creemos que ya estamos ahí, justo porque creemos que eso ya es todo, porque ya fui a misa, ya comulgué, ya escuché el sermón, ya me leyeron el evangelio, ya, eso es Dios. Entonces, por eso muchos de mis alumnos dicen, pues, o unos dicen, yo no soy ateo, o pues no creo en la religión, porque pues han repetido la fórmula miles de veces, porque mamá y abuelita les dijeron, pero ellos nunca han tenido una experiencia de lo sagrado en ese lugar. Y tal vez nunca en su vida, o tal vez sí en otro lugar, y por eso deciden partir hacia otro lado. Entonces, pero justo lo que decía Jorge, las religiones y las espiritualidades surgen de lo sagrado. Y a través de mucho tiempo se van filtrando y se van seleccionando muchos de esos rituales y formatos que son geniales y que pueden ayudar mucho. En verdad, las religiones tienen una riqueza espiritual, tienen una riqueza metafórica, artística y poética que sí facilitan lo sagrado, sí lo sabemos encontrar, sí lo sabemos vivir. Entonces, he estado hablando de condiciones, ahora sí ya les voy a decir qué es lo sagrado. Y los voy a explicar con la imagen mental de la peregrinación o del Camino de Santiago. ¿Sabemos qué es el Camino de Santiago? El Camino de Santiago es tal vez la peregrinación más famosa del mundo, tal vez la más importante dentro del mundo católico, que es empezar puedes empezar en muchos lugares diferentes, pero el punto importante es llegar a Santiago de Compostela, en donde se supone que están los restos del apóstol Santiago Simón, y donde se supone que precisamente porque su cuerpo estaba ahí, caían las estrellas, y por eso es el Compostel, el campo de las estrellas, ¿no? El Camino de Santiago o una peregrinación es un formato ideal para la experiencia sagrada. ¿Por qué? Porque un poco lo que decía Márquez hace rato, o sea, es a huevo que involucres el cuerpo. Es a huevo que involucras el tiempo. Es a huevo que involucras la concentración. Cuando estás completamente en contacto con algo, en este sentido, con la tierra, con tus pies caminando y repitiendo y sufriendo y dándole, metiéndole tanto esfuerzo, cuando estás tan en contacto con algo, es más fácil entenderlo como algo único, como algo diferente. Además, es algo que estás haciendo una única vez en tu vida, le diste su tiempo sagrado, te saliste de tu vida, de tu trabajo, de tu familia para ir a hacer eso. Ya le estás dando la importancia de lo sagrado, ya estás tú en disposición. Eh, Al final del camino de Santiago, se te ofrece un lugar al que llegar. Se te ofrece un recinto único, diferente, unas reliquias sagradas, objeto, un templo. Lo que no solemos ver es que nunca fue llegar al lugar la verdadera meta. La meta o lo que estábamos buscando era la disposición que generamos todo el tiempo que caminamos y nos entregamos en cuerpo y alma a algo para ser al final partícipes de una transformación, para ser partícipes de la experiencia de lo sagrado. No es el mundo el que cambia, no es Dios el que va a llegar a ti. No son los actos los que cambian, decía Nietzsche, ya no existen los actos, solo las interpretaciones.
No es el acto el que cambia, no es el tiempo el que fluye diferente, somos nosotros los que nos hemos transformado. Eres tú el que cambia y el mundo ha cambiado gracias a eso. Entonces, lo digo de una vez, lo sagrado es un instante corto o largo, generalmente corto, en que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra disposición, nuestra materia, o lo que tú quieras entender, este, se abre y nos dejamos tocar por lo divino. El nombre que le quieran dar, que llámele Dios, el gran espíritu, la energía cósmica, el Pachamama, Dios es la experiencia. Y ya se lo estoy diciendo. Dios es la experiencia. Dios es la experiencia transformadora. Lo sagrado es esa manifestación de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios se manifiesta solo y exclusivamente como experiencia. Una experiencia transformadora que tiene que ser, como ahorita lo platicábamos, gracias a David, es individual. Es una experiencia después de la cual no puedes volver a ser el mismo. No puedes ni siquiera contarla, no puedes ni siquiera transmitirla. Por eso de ahí viene la palabra misticismo. Misticismo viene de la raíz indoeuropea mus, que significa silencio. Una vez lo comenté aquí en el mismo podcast y David se quedó así como que, wow, eso estuvo increíble, porque lo es. Lo mejor que podemos hacer ante la experiencia de lo divino es guardar silencio. Cualquier palabra, cualquiera, es faltarle el respeto a Dios y a todo lo sagrado. Cualquier intento de meterlo en un concepto, una categoría, de encerrarlo, de clasificarlo y de entenderlo con la lógica lineal del ser humano es faltarle el respeto. No nos Lo mejor que alcanza el podemos lenguaje. hacer, no nos alcanza, exacto, ni el lenguaje, ni el tiempo, la vida, ni nada, es guardar silencio. Bien, bien, bien dicho, Dave. Eh, en ese sentido, como muchas veces estamos a punto de estallar, arrobados, estamos en unos estados mentales, físicos, espirituales, necesitamos expresar de alguna manera. Jorge ya lo apuntaba hace rato, lo sagrado es generador de arte y poesía, y el arte y la poesía son generadores de lo sagrado. Porque para verdaderamente involucrarte en el arte tienes que poner esa disposición. Y en esa disposición encuentras esa ventana hacia lo divino. Y en la poesía. Y es al revés. O sea, por eso en la paradoja las cosas se mezclan, las cosas se separan y luego cuando buscas uno encuentras otro y así pasa en este asunto de la lógica paradójica. Entonces, ir caminando un día en una pradera y ver un atardecer y sentir bonito, eso no es básicamente lo sagrado, eso no es Dios, eso no es. Eh, la experiencia de lo sagrado, también tengo que decirlo, no siempre es estética, no siempre es placentera, no siempre es bonita. Muchas veces es terrible, muchas veces es muy terrible. Y a veces lo intuimos y también por eso a veces queremos huir de ella. Y también eso es muy importante, y perdón que me salga lo mocho católico de repente, o sea, también intuimos que implica un cambio absoluto. También intuimos que es una experiencia transformadora. Y vamos a decir la verdad, muchas veces no nos queremos transformar. Muchas veces no queremos dejar de ser lo que somos. Queremos las ventajas de lo bueno, pero sin sacrificar lo que ya somos y tener las ventajas de lo que tenemos. Una de las grandes palabras de Jesús era metanoíate, tienes que volver a nacer. Metanoia, metanoíate, volver a nacer, pero desde lo alto. Y no queremos dejar de ser el mismo, no queremos soltar, no queremos dejarlo lo que hemos sido hasta ahora. Entonces, es terrible, muchas veces terrible, Jorge lo ha mencionado antes, yo también, en los griegos, si tú veías a un dios directamente, ¡paf! O sea, no podías ver a un dios directamente, tú como ser humano. Eh, Mircea lo dice, o sea, las experiencias religiosas, Dios es tan grande que las religiones no están aquí para acercarnos a Dios, están aquí para protegernos de Él. A Dios, a lo divino, hay que tomarlo por gotas. Si tú le das un trago completo a lo divino, es suficiente para desintegrarte, así. Entonces, volviendo un poquito a la idea de la crisis de lo sagrado,
es que hoy en día no tenemos disposiciones casi a nada, una disposición verdadera a entregarnos para algo. Y la otra es porque no consideramos que lo sagrado sea importante o porque tenemos miedo de transformarnos, que creo que es más son las dos primeras. Eh, yo tengo una clase de cine, Cinema and Society se llama, y vemos cine y hacemos análisis o filosóficos o sociales, y pues la mayoría de los papás de mis alumnos dicen, ¿qué mamada es esa? O sea, qué estupidez, o sea, qué pérdida de tiempo. Y muchas veces mis alumnos les pongo una película buena, buenísima, y dicen, ay, mister, me aburrí. Entonces, pues, porque están acostumbrados a que en el arte o en las cosas que verdaderamente vale la pena, solo queremos recibir, solo queremos que nos den. Queremos que la poesía nos emocione a la primera y que nos sentir bonito. Queremos que el cine nos entretenga. Queremos que Dios nos cumpla el milagrito. Pido cosas, pido, dame. Y yo no estoy dispuesto a dar. A veces parezco sacerdote o pastor, ¿verdad? Este, y luego si me voy a A sacrificar en veces, algo, si me voy a sacrificar en algo, quiero saber exactamente qué es lo que voy a recibir. Y en estos asuntos, no te lo podemos decir. También es por eso por lo que la filosofía es muchas veces vista como una materia de relleno o es muchas veces vista como una materia inútil. Porque para que sea importante, tienes que poner mucho de tu parte. Pero entonces los alumnos dicen, ¿y qué voy a tener a cambio? ¿Qué voy a recibir? ¿De qué me va a servir esto en la vida? Y eso, sinceramente, no se los podemos decir, porque eso depende de ellos. Sí les podemos dar un discurso hermoso, pero no es lo que ellos quieren. O sea, lo que ellos van a encontrar en la filosofía, después de ponerle tanto pensamiento crítico, tanto tiempo, esfuerzo, depende de ellos. Y si les damos respuestas de cajones o ya les decimos qué pensar, eso no es filosofía de verdad. O sea, la filosofía de verdad depende de sus conclusiones y de su autenticidad. Entonces, le dices eso y piensas que estás vendiendo humo. Piensan que estás vendiendo humo. Igual que en el arte. O sea, les dices, tienes que poner mucho de tu parte y vas a recibir algo. ¿Qué? Pues que no te puedo decir porque es una experiencia. Ah, este güey está vendiendo humo. Y es un poco la misma experiencia de lo sagrado. O sea, existe el riesgo de que no encuentres nada. ¿Qué vas a encontrar después de poner todo de tu parte, tiempo, todas las condiciones? Hay veces en que puede que no encuentres nada. Y si encuentras algo, lo único certero es que va a ser una experiencia única, auténtica y verdadera, después de la cual no podrás volver a ser el mismo. Eso es lo sagrado. Entonces, sí, David. Perdón, es que me has dejado pasmado con lo que has contado. Y ahorita estaba tratando de recordar si había vivido alguna situación así que fuera incluso difícil de describir. Y se me vino a la mente el nacimiento de mi niña y, y me conmoví ahorita hasta las lágrimas de acordarme que es algo que yo lo viví, fue tan raro porque no lo esperaba vivir en ese momento y cuando lo sentí fue terrible. O sea, fue algo muy bonito, pero a la vez sentí como si en ese momento quisiera que no le pasara nada y en ese momento supiera que va a estar en algún momento fuera del alcance mío el poder protegerla. Te digo, es un poco difícil de explicar todo lo que sentí en ese momento, pero me acuerdo y nada más acordarme me estremezco. O sea, son pocos los momentos que me acuerdo el haberme sentido de esa manera que me es tan difícil de describirla. Y creo que de eso se trata lo que tú dices, o sea, una experiencia que es tan fuerte que te transforma, que te hace ser una persona diferente a partir de eso que vives. Así es. Y las cosas más importantes de la vida no se pueden poner tan fácilmente en palabras, no pueden ser transmitidas, nada le va a hacer justicia. Ya para terminar, por eso les decía que diciéndoles iba a ser más difícil que encontraran a Dios, un poco lo dije en broma, un poco o mucho en serio, porque si a ti te ponen enfrente la verdad, pero tú no estás en la disposición
de verla y de entenderla y de experimentarla, no solo no lo vas a vivir, sino que no le vas a dar la importancia y la vas a echar a un lado. Y tú vas a decir, no, pues esa no es la verdad, eso no es, eso es chafa. Y nos perdemos de la realidad que la verdad en realidad es tu disposición ante lo que ves, tu disposición ante la vida y es cómo tú te has transformado en ella. Entonces, por eso es el camino del héroe, por eso es las peregrinaciones, por eso es tantas cosas que es el, sí, el camino, o sea, ya no sé cómo concluirlo, pero creo que lo que quería decir ya lo dije. Jürgen Mark, ¿cómo se vive la experiencia del universo desde la estación? Pues quizás ya me acostumbré, como los sacerdotes, ya como lo veo todos los días, ya perdí su primer encanto. Claro, y para ti cuando regreses lo sagrado puede ser una banana, ¿no? Algo que tenemos aquí el acceso todos nosotros todos los días y para ti va a ser tu conexión de nuevo con la madre tierra y con lo que fuiste alguna vez. Sí, 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 es que somos nosotros los que nos transformamos, claro. Oye, Alfa, y creo que el mensaje que es importante es el tratar de estar más presente en los momentos que vivimos, ¿no? Esta parte que dijiste me parece muy importante porque lo vivimos día a día y nosotros un poco menos que las nuevas generaciones y cada vez les es más difícil tener un span de atención mayúsculo y es lamentable no poder sentarte a ver una película completa y estar inmerso en una experiencia tan corta como una película, como una serie, sin estar viendo el teléfono, sin estar expuesto a otros factores, el no poner por lo menos esa disposición para entender qué es lo que estás viviendo, ¿no? Y lo pongo con el ejemplo tal vez tonto de ver una película, pero eso es casi cualquier cosa que hacemos. Nuestra atención no está en el momento ni con las personas con las que estamos. Entonces, eso es lo que yo me quedo de lo que dijiste el día de hoy. Me parece una gran enseñanza, un gran recordatorio de lo importante que es tener la disposición de vivir los momentos que, que estamos viviendo, incluso si son dolorosos, el poder entenderlos y el poder abrirte a darte cuenta realmente qué es lo que está sucediendo, es lo que te va a permitir transformarte. Coincido y yo la verdad ya no quiero agregar mucho. Jorge, ayúdanos para cerrar. Mm, híjole, o sea, a mí ese tema se me hace también muy personal. Eh, hace poco me puse como, me salió en mis recomendaciones un episodio en el que hablamos acerca del ateísmo y ahí los tres dijimos breve, o sea, fue un tema mío, pero, o sea, ustedes dijeron también algo de cómo ustedes vivían la religión y el único ateo era yo, los tres. Eh, Por eso te bueno, expulsamos del planeta Tierra. sí, por eso estoy castigado. Eh, pero soy un ateo que me denomino como ateo no resistente, o sea, no, hay ateos que están peleados como con Dios, o sea, y con la idea de un más allá y con la idea de yo no. Yo más bien como que me siento, me encantaría como tener una experiencia, una hierofanía, o sea, me encantaría tener así una experiencia donde de repente tengo un contacto con aquello que es sagrado, ¿no? O sea, y he tenido experiencias en la vida donde he sentido muchas cosas, pero creo que una de las experiencias en donde sentí más fue precisamente dejar de creer. O sea, dejar de creer para mí fue un suceso que me cambió la vida. O sea, que me hizo reinterpretar por completo el mundo y a mí mismo. Eh, y es como un espejo de lo que estás diciendo, o sea, porque sí, o sea, lo sagrado te toca y lo sagrado te cambia. Eh, y yo perdí al menos mi idea de lo sagrado, no voy a decir que lo sagrado, pero mi idea sí. Y y mi interpretación cambió totalmente, o sea, en todo, en lo más pequeño y en lo más grande, porque eso es lo que abarca, eso es lo que abarca Dios.
Eh, pero sí es un tema que me siguen apasionando, la verdad. eh, y, y me encantaría tener experiencias de ese tipo, la verdad. Em, O sea, y no lo quiero confundir porque siento mucho la vida, o sea, y tengo constantemente momentos donde siento de más, pero no es lo mismo, o sea, entonces como delimitando. Perdón, te interrumpí. no, no, no. Fue culpa mía por invitarte al podcast, por confiar en mi amistad a ti. Em, Te dije que no me arruinaras los episodios siguientes y lo estás haciendo, porque lo que yo interpreto aquí como buen hierofante, como buen hombre de lo sagrado, es que tú dejaste de buscar lo sagrado en una fórmula exterior repetida que dejó de tener sentido para ti. Y sin saberlo, empezaste a buscar dónde estaba en realidad dentro de ti. Y sin buscarlo y sin darle ese nombre, encontraste esa experiencia transformadora en ti. Y te El One transformó. Piece. Aquí sí nos bañamos, Dave, aquí no somos otakus, no vemos el One Piece, pero pues el One Piece, ¿no? La unidad, o sea, lo múltiple, lo uno, o sea, tal cual, dejaste de buscarlo en las figuras que te dibujaban en el cielo en el exterior y te fuiste a buscarlo a la oscuridad del ser, que es en realidad donde está. Gracias por arruinar mis futuros episodios. Pero no, en verdad también gracias por compartir, porque sí, o sea, como acabas de decir, la experiencia es única y no tiene que ser igual para todos, no tiene que significar y no tenemos eh, que repetir las mismas fórmulas. Es decir, perdonen si algunas de nuestra audiencia son así, pero a mí me da mucha cosita luego ver que alguien, hombre o mujer, lo que sea, se va a un lugar increíble y se pone a meditar y se graba o se toma fotos meditando. La experiencia estética es preciosa, ellos y ellas se ven increíbles, pero la meditación es una cosa y la meditación es abrir los ojos hacia adentro. ¿Por qué entonces te estás grabando? ¿Estás meditando o estás grabándote enseñando que eres muy buena meditando, ¿no? Bueno, y así para muchas cosas. Es como de repente todas las experiencias de cierto tipo tienen que ser iguales, tienen que tener el mismo tipo de estética y hasta el mismo tipo de lenguaje cinematográfico ahora. Se creó esta nueva celebración, este nuevo rito, que es la revelación del género, que es de lo más estúpido que he escuchado en mi vida, y misma estética para todos los eventos y para todas las fotos y videos en redes sociales. Las graduaciones, todas tienen que tener, que son ritos de transición fundamentales, pero en realidad lo que son experiencias estéticas y tienen que ser igual y tienen que mostrarse lo mismo. Los graduados, las mismas fotos, las mismas poses, las mismas decoraciones, el last day, todos se graban igual y crean como una película, o sea. Creo que del rito, de la celebración de la vida, nos quedamos con la parte superficial y eso no ayuda. Entonces, alguien que rompe con eso y que empieza a buscar en otro lado, tal vez encuentre y encontrará algo que no tenga un, un parangón en otro lado, que no tenga como su espejo en las experiencias de los demás y tal vez le será muy difícil compartirlo, pero será suyo, será auténtico y será transformador. Yo para cerrar solo les quiero compartir que lo dije fuera del área, hablando con ustedes. Si hay algo que me gusta del podcast es que yo realmente me abro a poder aprender y a tratar de entender los temas desde dentro. Y como el tema de hoy me gusta mucho el que me hagan sentir como me siento. Eso se me hace algo muy padre y que ojalá y usted que nos está escuchando lo sienta a la manera que únicamente usted puede sentirlo y lo entienda de esa manera que me parece algo maravilloso y algo increíble. ¿Alguna otra cosa que quieran decir para cerrar el programa? Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana en su podcast de la risa y el olvido.